Buenas noches, compañeros docente. Mi nombre es Luis Eduardo Solarte Salcedo, estudiante de Ingeniería Industrial. El día de hoy vamos a hablar de la actividad 8 funciones cuadráticas en contextos socioculturales, las parábolas y las ecuaciones cuadráticas. Una ecuación cuadrática de segundo grado es toda ecuación en la cual, una vez simplificada, el mayor exponente de la incógnita es elevada al cuadrado. Así, ax a la 2 más bx más c es igual a 0 es una ecuación de segundo grado. En esta ecuación la x es la variable o la incógnita y las letras a, b y c son los coeficientes, los cuales pueden tener cualquier valor, excepto que a sea igual a cero o que sea distinto de cero. Eh, la ecuación de segundo grado están conformadas por las a, b y c, son las incógnitas o son los números reales. Las x son los incógnitas y la potencia elevada al cuadrado nos indica la ecuación de segundo grado. El coeficiente es el, a es el coeficiente de numérico de ax a la 2, el b es el coeficiente numérico de x y c es el término independiente. La parábola de la función cuadrática es una curva simétrica con respecto a una recta paralela al eje de las ordenadas, la cual denomina el eje de simetría. La parábola se compone de todas las pares ordenados x, y que satisfacen la ecuación cuadrática y igual a x a la 2 más bx más c. Aquí podemos observar lo que conforma una parábola. El eje de las ordenadas, que es el eje de y, el eje de las abscisas, que es en el eje en x. Aquí podemos observar la rama de las parábolas, el eje de simetría que está con respecto al vértice, el punto de corte en x, el punto de corte en y, vértice. El vértice de una parábola es el punto donde la parábola cruza su eje de simetría. El vértice es el punto máximo de una parábola. Y podemos observar el vértice. Forma de la parábola. Si a es mayor que 0, o sea, es un número positivo, las ramas de la parábola irán hacia arriba. Si a es menor que 0, o sea, un número negativo, la rama de la parábola irá hacia abajo. Si a es mayor que 0, las ramas de las parábolas irán hacia arriba. Si a es menor que 0, las ramas de las parábolas irán hacia abajo. Eje de la parábola en y. El punto de corte en el eje de y está determinado por el valor de término independiente c, ya que si analizamos una función cuadrática y igual a f de x igual a x más bx más c con x igual a 0, obtenemos que al simplificar las ecuaciones podemos observar que y es igual a c. Entonces el punto de coordenadas c, 0, c de una función cuadrática f de x es igual a x más cuadrado más bx más c corresponde al punto en la que la parábola corta el eje en y. Podemos observar en la gráfica. Eje de la parábola en x. El punto de corte de x puede cortar en el eje horizontal de dos puntos, uno o ninguno, es decir, la ordenada de todos los puntos del eje horizontal es nula para hallar. Aquí cuando tenemos dos puntos de corte, un punto de corte o ningún punto de corte. Eje de simetría. El eje de simetría de una parábola es una recta vertical que divide la parábola en dos mitades congruentes. El eje de simetría siempre pasa a través del vértice de la parábola. La coordenada de en x del vértice es la ecuación del eje de simetría en la de la parábola. Este es el eje de simetría y siempre es paralelo al vértice. El foco de una parábola es el punto fijo ubicado en el interior de una parábola que es usado en la definición de una curva.
El foco también tiene la misma distancia, es equidistante con la directriz. La ecuación de una palabra orientada verticalmente es x menos h elevado al cuadrado igual a 4p y menos k. La directriz de la parábola es una línea perpendicular al eje de las, usando la definición de la parábola. Si es que el eje de la simetría es vertical, la directriz es horizontal. Cuando el foco está encima de la directriz, como se muestra en la siguiente diagrama, la parábola se abre hacia arriba. Foco de la parábola abre hacia arriba. Cuando el foco está debajo de la directriz, la parábola abre hacia abajo. Aquí tenemos una de las fórmulas, la fórmula de segundo grado cuadrática, y igual a f de x igual a x al cuadrado más bx más c, punto de corte del eje en y, que y es igual a c, punto de corte en el eje de x, fórmula general, x es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos a 4ac sobre 2a. El discriminante es la cantidad subradical de b2 menos 4ac y se designa con la letra delta. Discriminante es igual a b al cuadrado menos 4ac. Las coordenadas del vértice de una parábola de función cuadrítica de la forma f de x igual a x a la 2 más bx más c serán las siguientes. Aquí podemos observar la fórmula. Ecuaciones canónicas de una parábola. En sí, las ecuaciones canónicas es como una abreviatura que si podemos interpretarlas, así podemos observar de igual manera hacia dónde abre el vértice de la parábola. Cuando observamos que x es la incógnita en h, es porque abren la incógnita son verticales en el eje de y, o sea, abren hacia arriba o hacia abajo. Cuando la incógnita está en k, abre hacia abajo en la horizontal, abre hacia la derecha, abre hacia la izquierda. En las verticales, cuando es positivo, abre hacia arriba, cuando es negativo, abre hacia abajo. Igualmente pasa en la recta de las horizontales. Cuando es positivo, abre hacia la derecha, cuando es negativo, abre hacia la izquierda. Podemos observar las ecuaciones canónicas. Analicemos un ejemplo. La gráfica y más 3 a la 2 es igual a 6x menos 2. Apertura de la palabra a la izquierda al interpretar la ecuación canónica. Si podemos observar, tenemos este mismo diagrama en esta ecuación. Entonces, al tener esa ecuación, si sabemos interpretarla bien, sabemos hacia dónde va a abrir la parábola. Apertura de la parábola hacia la izquierda. Posición del vértice 2 menos 3, 2 tercios. 2, 3 en y. Valor del parámetro o del foco, 2.5 con respecto al vértice. Coordenadas del foco, 3.5 en X y 3 en Y. Línea recta. Muchas gracias, compañeros, espero que hayan comprendido toda la información.